Les doy la bienvenida a la tercera sesión de este espacio académico llamado Diseño Gráfico Digital. Y pues el día de hoy vamos a abordar esta temática, como lo están viendo en pantalla, aproximación a la historia de la representación gráfica. Yo soy consciente que a lo largo de la carrera ustedes ya han visto una serie de materias que están asociadas a esta temática. Han visto historia de la tecnología, han visto representación gráfica, modelos y prototipos, graficadores especiales. Entonces, mi idea no es redundar sobre estos conocimientos, sobre estas materias que ustedes ya han visto, sino, por otro lado, partir desde estos conocimientos que ustedes ya tienen para relacionarlos con la comunicación, ¿vale? Como distintos rasgos de lo que es la representación gráfica a lo largo de la historia tiene distintas herramientas, distintos elementos que se asocian a los modelos de comunicación de cada época, ¿sí? Y que en nuestro caso particular pueden ser distintas herramientas que podemos utilizar para favorecer los procesos de formación, de enseñanza y de aprendizaje, ¿vale? Entonces, pues para dar inicio, vamos a desarrollar o vamos a partir este recuento, esta aproximación, esta pincelada de trayecto histórico en tres momentos grandes. El primer momento es el surgimiento y el desarrollo de lo que son las artes plásticas, iniciando desde la prehistoria. Después lo que son las artes visuales y finalizando con lo que son las artes digitales, ¿vale? Y así también tenemos un desarrollo de la técnica, finalizando con todo lo que es la era digital, ¿vale? Entonces, para no ahondar en hechos detallados de la historia, pues aquí voy a colocar como una serie de hechos sobre los cuales nos podemos orientar para desarrollar este trayecto que vamos a abordar. Entonces, desde la prehistoria, abordando desde 2500 2.500 millones de años antes de Cristo hasta lo que es 10.000 años antes de Cristo. Desde el surgimiento de lo que es nuestra especie, desde la aparición de los primeros humanos, cómo nos conocemos actualmente, personas que se pueden parar en dos piernas, pueden erguirse, empiezan a utilizar distintos elementos de la naturaleza como herramientas, tienen una vida nómada, eso quiere decir que se desplazan a lo largo de distintos entornos, buscando satisfacer distintos tipos de necesidades o de solucionar distintos tipos de problemáticas. Como ya dije previamente, utilizan ciertas herramientas para generar, tallar herramientas como la piedra y empiezan a ver qué favorecimiento tienen en su vida diaria si empiezan a domesticar y a dominar el fuego, ¿sí? En distintos aspectos, como una herramienta defensiva ante distintas amenazas como depredadores, que pues distintos animales le tenían miedo al fuego, así como elemento transformador de otros elementos de la naturaleza, como al entrar en contacto con distintos tipos de tierra, distintos tipos de maderas, distintos tipos de piedras, pueden, o de alimentos también, pueden favorecer a que puedan construir nuevos tipos de herramientas, alimentarse mejor, digerir mejor la comida. Todo esto que he nombrado previamente, pues es la edad de piedra, ¿sí? Antigua, lo que se conoce como el paleolítico. Posteriormente está lo que es la edad de piedra nueva, lo que es el neolítico, que ya pues pasamos de una vida nómada a lo que es una vida sedentaria, se crean las primeras aldeas, empieza a haber unos primeros indicios de comunicación en la especie. No quiere decir que antes no nos comunicáramos, obviamente hay distintos tipos de lenguaje, principalmente eran gestuales, pero para poder organizarnos, para poder comprendernos, para poder saber qué es lo que necesitamos, pues se empezó a desarrollar algo que es el lenguaje verbal y posteriormente el escrito, que es algo fundamental en la historia del diseño gráfico, que veremos en otro momento. Em,
Pero pues al ser sedentarios, al establecernos en un lugar concreto y empezar a trabajar la tierra, al darnos cuenta que al sembrar distintos tipos de granos podemos cultivar distintos tipos em, de, sí, de distintos tipos de cultivos, literalmente. Y también podemos domesticar animales, podemos domesticar distintos tipos de especies para nuestro consumo o para utilizar su fuerza natural para arrastrar o generar distintos tipos de procesos en la tierra. También se empiezan a trabajar nuevos materiales como la cerámica y los tejidos. Por la parte de la cerámica, como dije previamente, ya no nos quedamos únicamente con el trabajo o la manipulación de distintos elementos tal y como los encontramos en el entorno, sino que empezamos a fusionarlos, a manipularlos de tal manera que al entrar en contacto con el agua, al dejarlos cerca del fuego, pues se pueden endurecer, se pueden flaquear, se pueden volver más maleables y así podemos empezar a trabajar con ellos. Al igual que los tejidos tanto naturales que surgen de distintos procesos de la naturaleza o de las pieles de los animales. Y pues ya más adelante conectaré lo que es la era de los metales con la siguiente época histórica que es la Edad Antigua. Entonces vamos a ver como una pequeña aproximación de lo que es la representación gráfica desde lo que son los dibujos, los grabados, las pinturas y algunos inicios de lo que es la arquitectura en esta época. Entonces, pues aquí hay un autor que es una eminencia en la historia del arte, que lo voy a estar citando constantemente, y ustedes tienen acceso a este libro de historia de arte de Gromwich, que es un historiador y artista británico. Ya lo tienen dentro de la plataforma, lo pueden descargar y profundizar mucho más al respecto. Súper recomendada esta, esta literatura. Entonces, viendo, y esto también lo estaremos abordando a lo largo de todo el semestre, como esta descomposición de las distintas eh, partes o comprensiones de lo que es un diseño, ¿no? El producto de un diseño, desde su forma, su función, su estructura y algo muy característico que ya es del arte, que es la belleza. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos comprender que los humanos prehistóricos comprendían estas cuatro funciones? Sí, estas cuatro características, digamos, criterios. Entonces, pues la forma de los elementos principalmente se daban a causa de un elemento de supervivencia, es decir, yo utilizo lo que encuentro para poder sobrevivir ante una necesidad o ante una situación que se presenta de aspecto natural. Hay una tempestad, se está inundando la cueva, nos está tocando algún depredador, hay otro grupo de aldeanos que nos están atacando y tenemos que defendernos. Entonces la forma de los elementos que se empiezan a crear y que nosotros podemos llegar a interpretar como distintos tipos de arte prehistórica, literalmente no se pensaba de manera demasiado ergonómica o no se pensaba en el objeto o en la persona, sino que lo importante era poder utilizarlo para sobrevivir. La función satisfacía una necesidad, como ya había dicho previamente. La estructura, y esto es muy importante, gran parte de los elementos que nosotros vamos a ver a continuación, aunque sí pueden cumplir una función explícita con respecto a degollar un animal, con respecto a cazar, con respecto a hacer una estructura para podernos cubrir, también hay muchos otros elementos que surgen de manera estética, por decirlo de alguna manera, eh, con el objetivo de brindarle pleitesía a algún tipo de deidad, ¿sí? Y ahí surge lo que es la estructura para la adoración, lo que nosotros podemos comprender como un tótem, como una escultura que tal vez es la réplica de un animal o la fusión de lo que es un ser antropomorfo
con siluetas humanas y siluetas animales, pues esas formas se dan a causa de ciertas creencias que tenían nuestros antepasados hacia la comprensión de la naturaleza, y pues la belleza estaba justamente cómo se adoraba a esa escultura y el ritual que había alrededor de esas acciones. Así podemos comprender cómo distintos tipos de comunicación primitiva se dan principalmente, pues obviamente antes de la escritura, ya que el principal medio de comunicación era verbal, y aún así eran miles de dialectos los que existían, ya que dependía de las culturas, de las distintas aldeas que se iban creando distintos tipos de convenciones. Entonces, antes de la escritura, los humanos utilizaban señales de humo, tambores, pinturas rupestres y gestos para transmitir distintos tipos de mensajes. Entonces aquí hay un modelo de comunicación que es el de Shannon y Weibel, que dice que este modelo es el más simple y se enfoca en la transmisión del mensaje de un emisor a un receptor a través de un canal sin retroalimentación. Entonces aquí podemos ver como este modelo muy sencillo, que pues ustedes pueden asociarlo a este modelo que nosotros aprendimos en el colegio: emisor, receptor, medio y mensaje. Pero pues como se van a dar cuenta, pues se va complejizando un poquito más. Entonces tenemos que en una tribu puede estar un líder de dicha tribu, y pues ante la necesidad de comunicarse a distancia con su comunidad, pues puede emplear distintos tipos de gritos que nuevamente deben existir previamente una serie de connotaciones y de convenios entre la comunidad para que realmente puedan comunicarse, y también una serie de señales a través de temporalidades sonoras, de tambores o de señales visuales de humo, que pues representan ciertos signos, ciertos sonidos compartidos, como les mencionaba. Esos son los códigos. Entonces, teniendo el medio y teniendo el código, pues se transmiten distintos tipos de mensajes en el contexto. Entonces, hay una alerta con respecto a una invasión, una tradición con respecto a un ritual, y quien recibía esta información, era una comunidad y simplemente reaccionaba, no había ninguna retroalimentación. Era un nivel de comunicación netamente lineal. Entonces aquí les presento como a grandes rasgos y de manera muy rápida, como les dije. Me disculpo por no profundizar más o no dar más detalle al respecto. Aún así siento que vamos a abordar como gran parte importante para comprender lo que es la representación gráfica en esta época. Pero pues voy a tratar de pasar por distintos continentes, no quedarnos únicamente en Europa, que pues gran parte de la historia se concentra allí, pero pues no quiero desconocer el gran valor cultural que hay en otras culturas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en África, en Namibia, en donde vemos como distintos grabados sobre piedra, también algún tipo de quemadura o de fundición sobre la misma. Pero podemos ver que ya se estaban utilizando en el 6000 antes de Cristo algún tipo de herramientas para poder generar este tipo de tallados. Y también vemos que aunque muchas representaciones son literales a lo que nuestros antepasados veían en su entorno, también podemos ver que su imaginación pues daba rienda suelta a distintas interpretaciones de el mundo. Entonces aquí vemos como una interpretación de una mezcla entre un humano y un caballo o una vaca o algún animal que pues pueda estar en cuatro patas, ¿no? Podemos pasar aquí a lo que es Argelia. Nuevamente, distintos tipos de tallado, distintos tipos de representaciones rupestres. Aquí ya se utilizan pigmentos para también poder descifrar algunos tipos de hábitos que tenían, rituales que tenían. Aquí vemos cómo están cazando, tal vez cómo están utilizando algunos instrumentos, cómo convivían y cómo se estructuraban estas comunidades, estas pequeñas aldeas. Y vemos como la evolución de algunos animales y su interpretación, que realmente desde nuestra perspectiva moderna
podemos ver belleza en este tipo de tallados, porque se nota que no fue algo de afán, algo de simplemente, ¿cómo decirlo?, pasajero, sino que le dedicaron una buena cantidad de tiempo para poder representar lo que ellos veían y a aquello que le brindaban como pleitesía o adoración, que vemos como una suerte de demonios y vemos como tiene ciertos cachitos y detrás de él como algunos animales. Entonces vemos cómo este tipo de representaciones les permitía a a nuestros antepasados como tratar de interpretar que al hacer este tipo de cosas podían mantener algún tipo de control sobre el entorno, evitar que llueva o buscar cazar algún tipo de animales para para la alimentación, para la protección, para, bueno, distintos tipos de rituales que les permitiera controlar el entorno. Esta es una de las cuevas en Francia que mejor ha mantenido el arte rupestre y que pues nos deja como muchas enseñanzas con respecto a las técnicas que se utilizaban. Y pues no solamente nuevamente en el continente antiguo que es África o en Europa se desarrollan este tipo de registros históricos, sino que también, por ejemplo, en Argentina vemos la Cueva de las Manos, 7300 antes de Cristo aproximadamente, y vemos aquí como distintas técnicas, aquí ya empleando como un positivo negativo, y lo curioso es la altura en la cual se encuentran estas piedras, que más o menos están a 3 4 metros de altura. Y aún así buscaban la manera para poder utilizar distintos tipos de pigmento. Ellos colocaban la mano sobre la piedra y generaban esta secuencia de manos hermosa que se ve allí. También en China tenemos estas representaciones que también tienen muchas particularidades y dejan grandes interrogantes cuando se encuentran porque aunque nosotros la vemos relativamente pequeñas, esto es una roca gigantesca, esto realmente es un muro de por lo menos unos 30 40 metros de altura y nuestros antepasados sin escaleras, sin andamios o cuerdas, pues hicieron este tipo de representaciones a a esa altura. Entonces, como que, ¿qué estaban tratando de buscar con esto? ¿A qué Dios le estaban brindando como su favor? ¿Qué era lo que estaban solicitando? Y aquí también vemos como una protección real, porque es que todo lo que es Asia se desarrolló a un ritmo completamente diferente a lo que se sucedía en, en Europa. Hay un canal de YouTube que yo les recomiendo si a ustedes les interesa como conocer un poco más a profundidad, no necesariamente en el ámbito del arte, pero se relaciona constantemente como el arte con la historia, inevitablemente. Es un canal que se llama Pero eso es otra historia, se llama así. Se los recomiendo porque realmente él hace un registro histórico supremamente hermoso, a veces por ciudades, a veces por continentes, a veces por países, pero le permite a uno tener como un panorama completo de cómo se dan esta evolución histórica, pero también cómo hay una asincronía en algunos momentos históricos, así como a veces hay una sincronía en el desarrollo de distintos tipos de conocimientos, distintos tipos de hechos, de revoluciones, etcétera. Y pues aquí tenemos en perdón, en Australia, algunos tipos de tallado, pero ya aquí particularmente se utiliza la madera. Entonces, como nos damos cuenta, tampoco es como una repetición de lo mismo, sino que cada uno de los continentes y cada una de las tribus tenían una forma de representación muy particular, y eso me parece divinísimo. Ahora, no solamente se quedaron con lo que es el arte rupestre sobre piedra, sobre madera, sobre lo que ya vimos previamente, sino que también tenían la posibilidad de expresarse a través de lo que es la escultura. Recordemos que estamos en todo lo que es las artes plásticas. Entonces ya vimos los grabados, las pinturas rupestres, ahora la escultura sobre piedra. Aquí vemos como una de las más famosas, yo creo que de pronto ustedes la habrán visto en algún momento, que es la Venus de Wewendorf, que fue descubierta en Austria,
25.000 años antes de Cristo. Em, Distintos tallados, en este caso en Turquía, esto es como una ciudad sepultada que encontraron y encontraron estos tallados muy hermosos que nos damos cuenta que no solamente es un tallado sobre la roca, sino que ya se busca un cierto tipo de relieve a tal punto de poder llegar a tener como cierto nivel de detalle en estas esculturas. Como vemos, esto aparenta ser una suerte de mamífero, pero está en desnutrición. Alcanzábamos a ver como sus costillas y un jabalí. ¿Listo? También tenemos antecedentes desde nuestro país, en San Agustín, en Colombia, 3.000 años antes de Cristo, en donde vemos también como distintos artefactos que se utilizaban en esta época histórica. La adoración hacia la naturaleza, algún tipo de instrumento, algún tipo de herramienta de defensa. Y en Ecuador también se encuentra un nivel, nuevamente otro tipo de nivel de escultura que ya es sobre cerámicas. Y esto es algo muy particular e innovador para la época, 3.500 años antes de Cristo, porque ya se estaba viendo la manipulación de ciertas artesanías, ciertas cerámicas. em, que era algo muy avanzado para su época histórica. Y terminamos con los primeros indicios de arquitecturas medianamente grandes, medianamente que requerían un gran nivel de colaboración entre distintos humanos. Aquí estamos en Egipto, Napta, la playa de Napta, que es más o menos 6.000 años antes de Cristo, antes de que se impusiera lo que es el imperio egipcio. Eh, También esta estructura que es supremamente conocida, el Stone Age en Inglaterra, 3.000 años antes de Cristo. Y en nuestro continente, lo que es la ciudad sagrada de Caral, en Perú. ¿Listo? Algunas pirámides, centros de sacrificio, también se comprendía como em, sitios rituálicos o aldeas en donde ellos se podían llegar a resguardar, nuestros antepasados. Entonces, pues, estos son como algunos ejemplos de los distintos tipos de representación. Pasamos a lo que es la historia antigua, ¿listo? Pero pues hay una transición entre lo que vimos previamente. Antes de llegar a la historia antigua, pues pasaron todas las edades de los metales, de cobre, de bronce, de hierro. Entonces, esta evolución de el procesar a altas temperaturas ciertos minerales y poder producir este tipo de recursos nos permitió avanzar exponencialmente con respecto a distintos tipos de recursos de defensa, de construcción. Se amplía el comercio, ya que empezamos a conquistar los mares, ¿listo? Entonces, como la primera fase de lo que es la historia antigua. Y empiezan a surgir los grandes imperios en África. Antes de que existiera el imperio egipcio, todas las dinastías que allí estuvieron, previamente estuvieron los sumerios, estuvo todas las civilizaciones como las babilónicas, que progresivamente, aunque se generaban múltiples guerras, múltiples masacres, entre cada una de estas culturas también se desarrollaba exponencialmente el conocimiento y se llegaba a manipular de forma excelsa em, los materiales, a tal punto que ya no solamente se preocupaban por su funcionalidad, sino que con las jerarquías sociales, teniendo un supremo sacerdote, un emperador, teniendo un tipo de rey, se empezaba a ver la necesidad de marcar estéticamente diferencias a través del tipo de tela, a través del tipo de ropa, a través del tipo de utensilios que utilizaban, de las decoraciones. Entonces, todas estas artilugios que no solamente eran para su uso corporal y personal, sino también de todo lo que los rodeaba, requirió un gran trabajo por parte de artesanos, obreros, artistas de la época. Entonces empezamos con la historia antigua de 3.500, perdón, 3.000 años antes de Cristo hasta 2.000 años, 1.200 años antes de Cristo. Vemos que se forman las primeras ciudades-estado, se desarrolla la escritura,
a través de lo que se conoce la escritura cuneiforme, religiones politeístas y política centralizada. Lo más importante para mí es el desarrollo de la escritura y las religiones politeístas. Mm, el desarrollo de lo que es la escritura es una historia supremamente larga a causa de que eh, desde la prehistoria se representaba de forma literal lo que se veía en el entorno, ¿sí? Progresivamente, eso se volvió un lenguaje que se podía interpretar, pero se tenía que simplificar. Y esa simplificación de las representaciones que se veían en el entorno se volvió lo que hoy conocemos como jeroglíficos. Y los egipcios, que nuevamente no es que los egipcios lo crearan, sino que fue un aprendizaje progresivo desde los sumerios, los babilónicos, hasta los egipcios, y que posteriormente llegaría a Grecia y a Roma, al Imperio Romano. eh, pues lo que se utilizaba o para lo cual se utilizaba este tipo de lenguaje era para poder llevar las cuentas de las ofrendas que le daban a los reyes, a los sacerdotes, a a los que estaban en el poder. Entonces lo que se necesitaba era brindarle, y cada vez se daba más la necesidad de construir y estructurar formas abstractas de categorizar a las familias, que se pudiera diferenciar una familia de otra para poder saber qué familia le brindó 40 bueyes al rey, ¿sí? Entonces se empezó a estructurar un sistema que principalmente se leía de forma vertical, en donde literalmente el tipo de familia daba cierta cantidad de granos, bueyes y trabajo manual por el mes para que pudiera el emperador resguardarlos. Mm, pero el sistema era supremamente grande, denso, tenía un sinfín de significados y de esta manera los escribas empezaron a ser una parte fundamental de la sociedad, ya que eran muy pocos, tenían que no solamente aprenderse una gran cantidad de jeroglíficos, sino que también tenían que inventarse otros y progresivamente este tipo de lenguaje se fue simplificando, nuevamente, primero por pérdida de conocimiento, a causa de las distintas guerras, se quemaron múltiples como rasgos y rastros de este tipo de lenguajes, pero también se fueron adaptando a los imperios que iban quedando en el poder. Nuevamente, recapitulo, no era utilizado em, el lenguaje escrito como de, para la producción de conocimiento, para resguardar conocimiento de lo que se hacía, sino era más de forma administrativa, como de gestión de los recursos de una sociedad, ¿vale? Entonces, así llegamos a lo que es, bueno, aquí tenemos Mesopotamia, Egipto, antigua China. Y pues tenemos tres épocas más, perdón, que es las civilizaciones clásicas, que ya es el surgimiento de lo que es Grecia y el Imperio Romano. Surge la filosofía, los grandes avances científicos de la época, la política, se construye el concepto de lo que es democracia y república, extensión territorial, arte, arquitectura y derecho ya se comprenden como un área que hay que formar a la sociedad para que puedan brindar ese servicio al rey o a quien estuviera en el mando. La crisis del mundo antiguo que se da desde el 2003, perdón, 235 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo, que básicamente se da a causa de las constantes guerras que hay, crisis económica del Imperio Romano, invasiones de los germanos, que los germanos son comprendidos como todas aquellas aldeas y pueblos que estaban hacia el norte de Europa, todo lo que conocemos como Suiza, Alemania, em, algunas partes de lo que es Francia,
Entonces eran grandes pueblos que estaban pues tratando de defenderse ante el Imperio Romano y pues finalmente entre lo que son los germanos y los otomanos pues lograron fragmentar lo que es el Imperio Romano y así empieza lo que es la caída del Imperio Romano, la división entre Oriente y Occidente. Y pues cae el Imperio Romano, pero no es que caiga completamente, sino que queda fragmentado y surge lo que es el Imperio Carolingio, liderado por Carlomagno. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Bueno, aquí pues surge con mucha más fuerza el dominio de lo que es la cerámica, la orfebrería, la escultura y la arquitectura. Entonces voy a pasar muy rápido porque si no me va a demorar demasiado como en llegar o hacer todo el trayecto que deseamos. Pues van cambiando las interpretaciones de lo que es la forma, función, estructura y belleza. Ya la forma atiende a las divinidades y al poder. Hay un documental que les recomiendo a todos mis estudiantes escuchar. Es un podcast de Diana Uribe que está en YouTube completamente gratuito, que es sobre la Revolución Francesa. Y ahí nos explican cómo hay una conexión y por qué se interpreta que el rey tiene una conexión con Dios. Y es porque supuestamente los reyes eh, al igual que el papado y todas estas entidades religiosas, tienen supuestamente un contacto con Dios. Entonces, por eso se habla de la forma como de divinidades y de poder. La función es la adoración y el comercio. La estructura es la muerte, la política y el espectáculo, hablando principalmente de lo que es el Imperio Romano, las grandes estructuras que se generaron y el uso que se les daban, como por ejemplo el Coliseo Romano. Y la belleza son finos materiales y un alto detalle en cada una de las obras que se daban en este entonces. Entonces vemos aquí que la comunicación escrita y los manuscritos se volvieron supremamente importantes, ya pasan de una fase que les mencioné previamente, de jeroglíficos supremamente literales, a una abstracción a códigos y un lenguaje mucho más concreto y utilizable, que pasó por los griegos hasta llegar a los romanos y se crea lo que es el latín del día de hoy. Entonces es el desarrollo de la escritura cuneiforme en Mesopotamia y los jeroglíficos en egipcio, que se llamaba cuneiforme era porque el utensilio que utilizaban para tallar la piedra o estructuras de barro tenían una forma de cuña. Entonces esa forma de cuña tenía una punta triangular que daba esos rasgos de la escritura egipcia y por esa forma de cuña se le nombra cuneiforme a este tipo de escritura. Supremamente importante el desarrollo del material de los pergaminos y los códices y difusión de conocimiento a través de copias manuscritas y monasterios medievales, que esto será de la siguiente época de la Edad Media. Entonces, modelo aristotélico de comunicación. Este modelo se basa en la retórica y en la persuasión con un enfoque de influencia del emisor sobre el receptor. Entonces, aunque ya se estaba dando la y se utilizaba el recurso escrito, para los griegos y para los romanos, era un utensilio que no era necesario. El humano le estaba dejando a un desarrollo tecnológico que es, en este caso, era la escritura, la cuña para escribir y la tablilla de barro. Se le estaba dejando el conocimiento a objetos inanimados y el hombre estaba perdiendo la capacidad de retener cierto tipo de información. Y como nos damos cuenta, esto se vuelve un discurso cíclico a lo largo de la historia, como dice Diana Uribe, son los hechos y los ecos, ya que posteriormente, con cada avance y desarrollo tecnológico, la sociedad lo sataniza hasta llegar al punto en que ya lo apropia, lo utiliza plenamente y nuevamente llega un nuevo desarrollo tecnológico, como en este caso en la actualidad la inteligencia artificial, se hace la crítica al respecto, que no se debería utilizar, que sí se debería utilizar, que cómo se va a utilizar
y finalmente empezamos a apropiarlo y a utilizarlo adecuadamente. Entonces, en este caso, el emisor, aquí cuando hablo de emisor es quien tiene el conocimiento, quien tiene como este poder de o el deseo de comunicar algo, en este caso los filósofos o los monjes, utilizan como canal lo que es el papiro, la piedra, las tablillas de arcilla y como código los jeroglíficos y finalmente lo que es el alfabeto, que también aquí hay que tener en cuenta que los griegos al crear sus grandes y monumentales obras arquitectónicas, estos arquitectos de la época vieron la posibilidad de utilizar sus conocimientos arquitectónicos y geométricos para embellecer lo que es la caligrafía em, latina. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando ustedes, o fíjense cuando puedan ver algún tipo de escrito griego, son cosas supremamente geométricas, triángulos, cuadrados, círculos y la intersección entre distintos contenidos relacionados, con distintos formas geométricas. Entonces es realmente bello. Em, Jeroglíficos y alfabeto, listo. Entonces, a través de estos papiros ya se vio la posibilidad de no solamente utilizar, como decía previamente, este canal y este código para simplemente almacenar y tener la contabilidad de lo que se tiene en el pueblo, sino también se vio la posibilidad de contar historias, de almacenar conocimiento, de transmitirlo. Y pues en un contexto que cada vez se volvía más complejo entre lo político y lo religioso. Aquí hago referencia que en toda esta época, entre lo que es la Edad Antigua y la Edad Media, hay un sinfín de conflictos bélicos por separación de tierras, temas religiosos, están las cruzadas, se descubren nuevos continentes, hay persecuciones religiosas, como ya dije, las cruzadas, pero muchas otras también en lo que es África y lo que es Asia. Entonces, la audiencia, que es el lector, pues puede leer quienes son alfabetizados, porque obviamente para la época eso era un lujo, y podían producir nuevos escritos. Y de esta manera, entonces, vamos a empezar a abordar distintos tipos de objetos, productos, recursos que se generan a partir de distintos tipos de técnicas. Como vemos acá, ya empezamos a ver cómo se utilizan distintos metales para generar collares, para generar aretes, para generar pulseras, distintos tipos de cerámicas como contenedores y pues vemos también distintas técnicas, martillado y laminado, fundido en cera perdida, repujado refinado. Entonces vemos cómo hay un derroche mucho más técnico del artesano en donde además de poder brindar un objeto que tiene una funcionalidad específica, también podemos embellecer y darnos el lujo de tener algo realmente exquisito, así como no solamente algo funcional, sino también ofrendas que posteriormente pueden ser utilizadas para una transición a la muerte. Entonces aquí les dejo una frase que es, no eran meros adornos, sino símbolos de poder, estatus y religiosidad. Entonces vemos cómo empieza a variar la cantidad de utensilios de guerra, también utensilios, como les dije previamente, para la muerte, para la transición hacia la muerte, para la defensa, para poder cocinar y también empiezan a surgir distintos tipos de necesidades para su fabricación, como vemos aquí este tipo de vasijas para poder aumentar la temperatura del fuego y así poder moldear distintos tipos de materiales. Em, y pues por el lado de las cerámicas, encontramos que hay un moldeado a mano. eh, un torno alfarero que era muy manual, obviamente, y inciso y exciso, que es como tenemos un contenedor, una cerámica, y a esa le podemos quitar o podemos agregarles
objetos o extensiones que realmente no son realmente necesarias, pero pues que le dan un valor estético agradable. Entonces aquí yo quiero que tengan presente justamente el tema de el lujo, ¿sí? El tema de querer mostrar, como digo acá, el almacenamiento de excedentes agrícolas, transporte, rituales funerarios. Entonces, este tema de los rituales funerarios era supremamente importante porque era como nosotros estamos trascendiendo a la muerte, a encontrarnos con nuestros ancestros, a entregarnos a nuestros dioses. Entonces, no es que los artistas o diseñadores de la época, diseñadores entre comillas, obreros, pensaran estructuradamente el proceso del diseño para poder llegar a este tipo de elementos, sino que era un proceso mucho más empírico. Tal vez se iban mejorando las técnicas progresivamente de generación en generación, pero era mucho más empírico el proceso. Obviamente no eran masa, eran objetos únicos, artesanales, que cumplían funciones específicas que no necesariamente las diseñaban pensando en su usuario, sino que las diseñaban pensando en su uso explícito del objeto, que cumplieran su función tanto ceremonialmente hablando como en su uso cotidiano, ¿vale? Entonces vemos acá distintos tipos de cerámicas, son cerámicas en distintos tipos de materiales y pues llegamos a lo que es la arquitectura, a las grandes eh, producciones, por decirlo de alguna manera, estructuras de la humanidad. Una de las más antiguas en España, la vemos aquí, que era como un resguardo en donde pues estaba rodeado de una muralla que pues los permitía aislar de sus amenazas. Tenemos la muralla china, tenemos la Esfinge, las pirámides de Egipto, perdón. Y pues aquí tenemos distintos tipos de funciones, ¿no? Población amurallada, cámaras fúnebres, santuarios y observatorios. Entonces las construcciones megalíticas que demuestra un alto nivel de organización social para el movimiento de grandes bloques de piedra y la defensa colectiva. Entonces vemos una proyección de, por ejemplo, cómo se estructuraba y cómo se organizaba lo que es la ciudad perdida en Perú. Y pues que realmente habían unas jerarquías, como vemos en la parte más alta, estaban como, sí, la alta sociedad, y en la parte inferior pues estaban aquellos campesinos que defendían a esta ciudadanía y pues tenían sus campos para el cultivo, etcétera. La entrada al templo de Luxor, vemos aquí como estas representaciones jeroglíficas que eran supremamente explícitas, aunque obviamente pueden tener connotaciones muy concretas. Podemos ver el reflejo de sus símiles en la naturaleza. Vemos aquí un par de pájaros, un ojo humano, una garza, un pato. Bueno, podemos encontrar como esa representación literal de la naturaleza. Y pues por el lado de la pintura vemos aquí algunos frescos que más adelante también encontraremos en la Edad Media, en donde pues vemos distintos tipos de murales budistas. Estos son de los mejores conservados ya que están en las partes internas de distintas estructuras. Digamos, estos son del 3600 después de Cristo. Entonces ya se utiliza distintos tipos de yeso, mortero, de cal húmedo, pigmento sobre agua, duradero y brillante. Entonces como que empezamos a identificar que si deseamos hacer una representación y no tenemos lienzo, utilizamos las paredes, pero entonces necesitamos también realizar distintos tipos de procesos para que medianamente se puedan como resguardar. Y aquí vemos un primer acercamiento a lo que es la pintura literal dentro de lo que es el Imperio Romano. Entonces son perdón, sí, sí, el Imperio Romano, por lo que decía Pompeya.
Pensaba que era de Grecia, que pues actualmente es de Grecia, pero en esta época era parte del Imperio Romano. Entonces, vemos un primer movimiento, empezamos a ver como un primer acercamiento a lo que es la interpretación del cuerpo humano, a las expresiones que querían reflejar, a los distintos hábitos que vemos en su día a día, que vemos como la estructura social brindando pleitesía a este hombre que vemos aquí en la mitad, rodeado de mujeres que lo están atendiendo. Vemos aquí una niña que está leyendo aparentemente una hoja, un papiro. Pero entonces la importancia de dejar de representar literalmente el suceso y empezar a representar los hábitos de los humanos en este entonces. Mm, bueno, algunas representaciones desde, algunas cerámicas, perdón, desde lo que era China. Voy a pasar, obviamente quiero que vean, esto es una gran obra de terracota, lo que se llama el Ejército de Terracota. Actualmente se está prohibido entrar a esta sección porque esto es un gran museo, pero pues tenemos la oportunidad de verlos. La particularidad de esta obra es que todos los soldados tienen particularidades o detalles diferenciables, es decir, tiene una expresión completamente diferente, una postura de manos diferente, tiene algún detalle en, en sus escudos o en sus armaduras que los hace diferenciar, y no solamente son soldados, sino que también es un conjunto de carruajes, de caballos, y si nos damos cuenta, parte de toda esta construcción de soldados se iban esculpiendo a través de la piedra, ¿listo? Yo toda esta presentación se las voy a compartir, se las voy a cargar, no se preocupen, pero pues sí les agradecería que traten como de ver a detalle. mm, lo favorable es que muchos museos tienen estas exposiciones de manera virtual y uno tiene como la posibilidad, obviamente la mayoría están en inglés, pero uno tiene la posibilidad como de ahondar y profundizar al respecto. Em, Entonces ya empezamos a ver, digamos, algo importante que les dejé aquí, es que se empieza a ver la búsqueda de la proporción, el relieve, la naturalidad, el retrato realista, idealizado. Entonces empezamos a encontrar distintos tipos de material: piedra, mármol, bronce, arcilla, marfil, y distintas formas de tallar, de fundir, de moldear. Bueno, y aquí vemos algunas esculturas y cómo progresivamente pasamos de este tipo de representación que es muy egipcia, esto es muy, muy griego, inicios de lo que es lo romano, hasta llegar a este tipo de representaciones que derrochan nuevamente una gran habilidad artística, empezando a utilizar otros tipos de materiales, no solamente la fundición de metales para, no sé, platos, jarrones, sino que también para hacer como chapado sobre distintas esculturas. ¿Listo? Y también empezamos a ver cómo se utilizan las esculturas para contar hechos históricos, lo situacional. Entonces ya hemos pasado, como venía diciendo, de representar lo literal a representar los hábitos, a representar las situaciones. Entonces, esto, por ejemplo, es un cofre, y aquí vemos como un mausoleo en donde pues también se busca mostrar respeto a quienes están aquí, pues sus restos resguardados con este tipo de esculturas tan divinas, exquisitas. Y aquí pues tenemos más ejemplos. Digamos, aquí vemos la capacidad que se tenía para tallar este el pelo de esta mujer o los rasgos físicos tan hermosos de esta escultura, por ejemplo, estas arrugas. Es realmente divino
se realiza este tipo de escultura, ¿vale? Y pues bueno, por parte de la arquitectura, vemos como hay como una evolución, no hay mucho que rescatar por parte de lo que, de rescatar como físicamente en el mundo real, porque lamentablemente la mayoría de los recursos que utilizaban era madera. Y pues después de miles y miles de guerras, pues esto fue arrasado, pero lo que sí quedó fueron como las representaciones gráficas de distintos planos, distintos pinturas paisajistas, que esto es un cambio de interpretación y de representación que se daba mucho en China, pero en Europa se perdía completamente y se centraba en el centro del mundo, que era lo humano. Pero aquí podemos ver como los distintos tipos de estructuras y arquitecturas que se creaban en la época, a tal punto de que ya se contaban con distintos tipos de puentes y centros de adoración o templos, como lo vemos acá. Bueno, como bien saben, conocemos lo que son los templos y coliseos, palacios em, griegos, donde pues ya encontramos como ciertas características que son los ladrillos de barro, la piedra caliza, el sistema de del lado, perdón por la mala lectura, pero a lo que se hace referencia son a estos distintos tipos de columnas que pues tienen una funcionalidad, un significado muy particular en tres tipos de movimiento diferente. Entonces aquí tenemos un orden dórico, un orden jónico y un orden corintio. Y estas estructuras van a ser la inspiración para múltiples arquitectos en años posteriores, en siglos posteriores, en donde pues encuentran una nostalgia de siempre volver a este tipo de estructuras tan bellas, a las cuales pues siempre se les prestó muchísima admiración. Entonces aquí hay algo muy particular, y es que a pesar de la cantidad de guerras que hubo, destrucción, masacre, pérdida de conocimientos, etcétera, siempre se brindaba mucho respeto a todo lo logrado a través de siglos y siglos de acumulación de conocimiento. Entonces, por eso siempre se rescataba, y nosotros vamos a ver que en distintos palacios de Roma o coliseos, templos, se siguen manteniendo este tipo de estructuras que eran griegas y que, a pesar de que hayan pasado cientos de años, estas estructuras se utilizaban sin falla alguna para crear estas grandes estructuras, ¿vale? Perfecto, llegamos a lo que es la historia media. Entonces, aquí seguimos con las artes plásticas. Pues voy a desplegar todo el contenido. Aquí pues nos dividimos en tres: en la alta edad media, la plena edad media y la baja edad media. Desde lo que es la caída del Imperio Romano, que como dije previamente, simplemente es como una transformación. Aquí vemos cómo es coronado Carlomagno en 800 después de Cristo, y surge lo que es el Imperio Carolingio. Los reinos germánicos, pues después de la caída del Imperio Romano, pues se establecen, y hay una consolidación del cristianismo, es decir, muchas sociedades, aldeas, imperios, estados, deciden, a veces por imposición, rendirse al cristianismo para poder tener más fuerza, más aliados y establecer ciertos tipos de lenguaje para poder expandir la palabra de Cristo, ¿listo? Entonces, empieza a existir un sistema feudalista que explota lo que es el ruralismo. Entonces, una serie de personas dividen sus hectáreas o tierras para que otras personas los exploten, piden una cierta renta, y pues van a mantener como ese ritmo para tener como un constante desarrollo económico a lo largo de de distintos siglos. La plena Edad Media, hechos históricos, confrontaciones de los cristianos contra el Islam. Son 8 expediciones militares de las cruzadas, aquí está explícita. Surgimiento de las universidades, el arte
arte romántico y gótico, que lo vamos a ver a continuación, y pues de la Baja Edad Media, que pues termina en esta época 1492, que les debe sonar porque es el descubrimiento de América, pero previamente sucedieron un par de cosas en donde aquí pues se combate lo que es la peste negra, surge lo que es la burguesía y el capitalismo, y pues se da lo que es el descubrimiento de América. Bueno, no, sigamos directamente a lo que nos corresponde. Aquí, a diferencia, y no es que los distintos tipos de artes que he presentado se pierdan, sino que se van perfeccionando nuevamente generación tras generación. Después de la caída del Imperio Romano hay un congelamiento absoluto en el desarrollo científico específicamente hasta la siguiente época histórica en donde ya se da la revolución científica a causa del método. Pero siguen surgiendo distintos tipos de representaciones a las cuales pues se van a exaltar, como lo son los mosaicos, los vitrales y el surgimiento de lo que es la escenografía a través de las artes corporales, mm, que no es que antes no se dieran, sino que ahora se les da un espacio, ¿listo? Y por ahí es por donde creo que vamos a empezar. Pero nuevamente aquí una asociación desde la forma que hace referencia a la espiritualidad simbólica, ya que el cristianismo llega para quedarse y empieza a utilizar el arte, la representación gráfica, la escultura como medio educativo para imponer pues la religión, ¿no? La función, enseñanza de tradiciones, la estructura, perdón, orden divino y social, es decir, a través de este tipo de representaciones y este tipo de arte, se explicita que el orden divino que se manda es el que está allí de forma explícita representado. Y pues lo que se busca desde la belleza es representar la perfección y la divinidad. Entonces surgen lo que son estas hermosuras, que es la Basílica de San Pedro en Roma. Si no la conocen, les recomiendo que en algún momento de su vida, por favor, vayan y se hacen un Eurotour. Y váyanse con una buena repasadita histórica para que cada calle que ustedes atraviesen en Europa sea significativa y realmente le encuentren valor a ese tipo de paseos, de turismo. La Archibasílica de San Juan de Letrán, perdón, está en Roma también, divinísima. Entonces aquí vemos como distintos tipos de simbolismos. La basílica se vuelve el modelo de la arquitectura, pinturas en catatumbas, surge el Imperio Romano y se convierte en el primer arte oficial del cristianismo. Entonces, vemos que ahí empieza a existir una tendencia a decorar todas estas grandes estructuras, siempre teniendo estas cúpulas que dirigen hacia el cielo, brindándole pleitesía nuevamente a Dios. Vemos cómo empiezan a simbolizar acá los distintos santos, los distintos ángeles, pero no dejan de medio lado estas grandes columnas que representan toda la herencia que se trae del Imperio Romano. ¿Listo? Entonces aquí vemos que vamos a empezar a abordar cada una de las épocas del arte, ¿sí? Movimientos artísticos, que aquí es el paleocristiano, ¿vale? Del siglo III al siglo VI. Entonces vemos un poco de la evolución de lo que es la representación del cuerpo humano a través de el arte gráfico pictórico. Entonces vemos aquí como de forma muy literal, si se hablaba de Jesús, pues se representaba allí como un poco su vida a lo largo de la historia. Esto es una catatumba en Roma, Domitilia, y el sarcófago es dogmático, que nuevamente aquí, digamos, se está representando a Adán y Eva, la historia de Adán y Eva. Y bueno, no tengo muy presente cuáles son las otras narrativas que hay aquí, pero como se dan cuenta, hay una narrativa explícitamente hacia el cristianismo, ¿no? Entonces surge, ahora esto ya lo leí. El arte bizantino, que
se representa pues por los mosaicos dorados, la espiritualidad intensa, la influencia orientada, pues nuevamente trayendo como todas estas referencias de lo que era Roma, busca representar el mundo divino en lugar del terrenal. Y pues aquí vemos lo que les comentaba previamente, que son los mosaicos, que son aquellas como pequeñas cuadrículas o segmentos de cerámica que se empiezan a fragmentar para empezar a crear nuevas formas em, que pues representaban distintas divinidades. Entonces aquí vemos cómo utilizaban esta técnica en grandes espacios, iglesias, basílicas, aquí en este caso la iglesia de San Apolinar el Nuevo, y vemos también como una evolución de lo que es la pintura, cómo la pintura empieza a representar de forma un poco más ambiciosa distintos escenarios. Ya no nos centramos en una o dos personas, sino que ya hay un poco más de robustez y estructura, ¿no? Ya empezamos a ver como cierta simetría, organización de planos. Sí, se empieza a robustecer y pasamos a lo que es el arte medieval islámico, que esto se va dando en paralelo, nuevamente teniendo el contexto de las distintas cruzadas. Ustedes bien saben que eh, toda la cultura islámica, todo lo que es el Medio Oriente, es el padre de la matemática, son los padres de la geometría, de todo lo relacionado al cálculo que conocemos actualmente. Y pues esta religión, el Islam, pues tiene la limitante de que no permiten que sea representado como humano cualquier tipo de deidad o emisario de Dios. Entonces ellos ven la oportunidad de utilizar todos sus conocimientos matemáticos y geométricos para evidenciar que Dios está en la naturaleza y que ellos la pueden representar a través de este tipo de creaciones. Entonces aquí vemos lo que acaba de decir, que no se puede representar a Dios humanizándolo, se llama aniconicismo. Eh, lo que es la caligrafía cúnica es este tipo de caligrafía que pues es nuevamente otro tipo de representación escrita que no surge desde lo que es lo cuneiforme del Egipto, sino que ya es otro tipo de representación que sale de otra cultura completamente diferente, que tiene otro tipo, por ejemplo, de lectura que va de derecha a izquierda y a veces de abajo hacia arriba, y eso fue evolucionando y transformándose constantemente. Y a lo que se hace referencia a patrones geométricos y lacería. La lacería es la representación de la naturaleza a través de este tipo de mosaicos. Entonces, pues, parte de este tipo de dogmatismo lo que dice es que Dios está en la naturaleza y que representar la naturaleza a través de Dios sí es correcto. Se destaca por su eclecticismo, múltiples teorías de todo, de un todo coherente, asimilando influencias bizantinas, persas y romanas. Como siempre, allí presente todo lo romano. Entonces vemos aquí como no solamente se basan en la creación de cerámicas, distintos tipos de, sí, de cuadrillas y de pinturas, sino que también se evidencia esa geometría en las partes internas y externas de sus obras. Entonces miremos, digamos, estas cúpulas no solamente representan y son favorables para la estructura, sino que las hacen concretamente para representar a Dios geométricamente. Ahora pasamos a lo que es el arte románico, que es el siglo XI al siglo XII. Entonces vemos aquí algunas catedrales, ya esto es mucho, es una estructura muy apropiada por los españoles, este tipo de catedrales que nosotros las podemos ver muy reflejadas en nuestro país, por ejemplo en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá, son un,
una herencia que tenemos aún de pues, la conquista que tuvimos por parte de los españoles. Pero a lo que hago referencia es que ya no es tan robusta la estructura, pero sigue siendo decorativa, sigue manteniendo como una cierta cuadrícula que se vuelve como nuevamente como en una estructura muy característica española. Aquí surge los peregrinajes, lo cual se vuelven unas narrativas constantes a lo largo de las distintas representaciones. Arcos de medio punto, que hace referencia a este tipo de arcos. Pinturas mural simbólicas, consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. Entonces aquí vemos cómo desde la inspiración previa y el aprendizaje de todo lo que se ha hecho hasta el momento en las culturas se empieza a explorar y a explotar al máximo. Aquí empezamos a ver como el tema de los vitrales. Y pues bueno, aquí les dejo como algunas representaciones que son muy conocidas. El Pórtico de la Gloria, la iglesia de Notre Dame, la iglesia de San Trofimo en Francia. Y vemos como un poco la característica y el estilo que tenía la pintura en esta época, ¿no? Vemos los rostros alargados, poco simétricos, em, no se le ve mucha volumetría, pero ya pasando a lo que es el arte gótico, que esto se lo apropia profundamente Italia y Alemania, ya busca nuevamente ampliar el espectro, las dimensiones de estas catedrales y para poder albergar una gran cantidad de personas, ven la necesidad de volver muy robustas estas columnas y al mismo tiempo poderlas volver muy pomposas con estas puntas altas e imponentes y al hacer las estructuras de esta manera hacen que se pierdan entradas de luz, se vuelven muy oscuras en la parte interna y así se vuelve supremamente importante el tema de los vitrales que vamos a ver más adelante. Nuevamente, los adornos que siguen perfeccionándose a través de la escultura. mm, y a ver, ¿para dónde vamos? Ah, ya. Y aquí empezamos a ver como esta evolución de lo que es la pintura con respecto al anterior movimiento que acabamos de ver. Empezamos a ver una pintura mucho más situacional y se explora mucho más la arquitectura y la escena de la situación. Antes no se evidenciaba como un plano tan abierto en donde el entorno y el contexto no se identificaban. Ahora la situación tiene todo un lugar, por decirlo de alguna manera. Mm, Nuevamente empezamos a ver como una tendencia muy marcada. Como se dan cuenta, la mayoría de estos cuadros representan y manifiestan situaciones de el orden histórico cristiano, pero la belleza en el entorno, cómo va evolucionando el entorno con respecto a lo que se representa, empieza a tener una gran significación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Jesús y María jugando con alguna suerte de instrumento. Pero vemos toda una situación, un conjunto, aquí tenemos un ángel, un conjunto de personas que se sitúan en un lugar, que se entretienen con o se relacionan o interactúan con distintos objetos y em, eh, lugares, por decirlo de alguna manera. Entonces ya no solamente estamos en una casa, ya no solamente estamos en una calle, sino que esta calle está llena de flores, está frondoso, hay distintos animales. Entonces vemos cómo se puede enriquecer la historia a través del contexto. También hay una serie de simbolismos, como nos damos cuenta aquí en el uso de las manos, empieza a ser mucho más em, robusta la narrativa de quien pinta la obra. No, no le da un rol pasivo a quien la ve, sino que empieza a buscar que uno pueda interpretar, narrar, navegar la imagen. Entonces aquí vemos como creo que San Pedro le habla a unos pescadores. em,
pero la profundidad del escenario le permite a uno identificar que la tensión del momento está aquí, ¿no? Pero no deja el paisaje de ser hermoso, de ser un día bello, de ver el reflejo del lago. Realmente hay un gran trabajo aquí. Aquí les dejo los artistas y los lugares de donde pues ellos vienen. Hasta llegar a este tipo de obras, que es Jesús bajándose de la cruz, y vemos toda una situación. No solamente vemos situación, sino vemos atmósfera, vemos el lamento, vemos el sufrimiento, vemos la muerte literalmente a través de las acciones. Y vemos como el claroscuro, que se vuelve una tendencia a través de las siguientes generaciones, es algo supremamente importante. Cómo manejar esta oscuridad con respecto a la situación que se está brindando, cómo puede favorecer al peso de esta situación. Y como les venía diciendo, el tema de los vitrales se vuelve fundamental, ya que nos permite adornar estos espacios supremamente oscuros de estas catedrales góticas con nuevamente algunas narrativas netamente histórico-cristianas, pero que pues se utilizaban de manera educativa. Entonces vemos aquí otros tipos de vitrales, realmente es un trabajo hermoso. Y llegamos a lo que es la historia moderna.